Bueno, porque en los países del Cono Sur, que este libro habla de la juventud en los países del Cono Sur, que son no solo Paraguay, sino también Argentina, Brasil, otros países de Latinoamérica, donde hay un envejecimiento poblacional, donde, digamos, la proporción de jóvenes es cada vez menor en relación a la proporción de adultos, ¿no? Este proceso del BID estima, por ejemplo, que en América Latina la proporción de adultos, ¿no? Este proceso del BID estima, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe en los próximos 30 años la cantidad de adultos mayores a 65 años va a ser el triple de lo que es ahora, y este proceso es bastante más rápido de lo que pasó en Europa. Y en estos países, en particular los del Cono Sur, han empezado antes este proceso. Paraguay no tanto, todavía está en una etapa de bono demográfico, pero entonces, en estos procesos donde la población activa tiene que ser cada vez más productiva para poder sostener ese desarrollo, los jóvenes son tan importantes, ¿verdad? Los jóvenes son realmente el motor, están preparados para este desafío que es mantener el desarrollo y el crecimiento de estos países. Dar recomendaciones de política de cómo preparar a estas generaciones que enfrentan un montón de desafíos, como vamos a hablar durante la entrevista. Bueno, cómo prepararlos. Y el proceso que hicimos, bueno, estuvimos trabajando más de un año con muchos datos de encuestas de hogares, la mayoría de estos 5 países, en el caso de Paraguay se usó también la encuesta de hogares y otras fuentes, ¿verdad? Hicimos también llamados a estudios técnicos de academia de todos los países de la región y finalmente hemos publicado el producto. Bueno, muchas gracias, Romina, y te respondo. En el estudio jóvenes en general es de 15 a 24 años, que es como la definición más universal que usa la ONU. Dependiendo los indicadores, a veces uno tiene que usar diferentes rangos etarios dependiendo la disponibilidad de datos. A veces puede ser 15 a 29, 18 a 24, pero en general pensamos en las personas que tienen entre 15 y 24 años cuando hablamos de jóvenes. En el tema pobreza, primero destacar que Paraguay hizo a la mitad y la pobreza extrema la redujo más de la mitad. Sin embargo, todavía existe una alta proporción de jóvenes que son pobres, de jóvenes de 15 a 24. Casi 1 de cada 4 jóvenes, el 22%, en Paraguay están en situación de pobreza. Y acá retomando un poco lo que decía Virginia de las definiciones, ¿no? Nosotros para medir pobreza usamos la misma vara para todos los países, o sea, usamos un límite de ingreso per cápita del hogar de $5 por día en paridad de poder adquisitivo. Los hogares cuyo ingreso per cápita está por debajo de los $5 los clasificamos como pobres. Aclarar que eso puede diferir de las definiciones particulares que tiene cada instituto de estadística en cada país. Entonces, la tasa de pobreza de la que hablamos nosotras puede diferir de la que requiere comparaciones internacionales. Entonces, la pobreza, que es menos de $5 por día per cápita en el hogar, afecta a la pobreza extrema, que son ingresos debajo de los $3 per cápita por día, afecta a 1 de cada 10. Y, digamos, la pobreza afecta en mayor medida a los niños y jóvenes que a los adultos, y esto es algo que se da en toda la región. O sea, si uno mira a los jóvenes y a los niños, es más probable encontrar pobres en ese grupo que en los adultos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay varias razones. Uno de los motivos puede tener que ver con las tasas de fecundidad más altas en los sectores bajos que en los sectores medios. También el hecho de que los hogares que tienen más hijos tienen más dificultades para la pobreza infantil y de jóvenes es más alta en los sectores que tienen mayores tasas de fecundidad, que tienden a ser los sectores de ingresos más bajos. Otra cosa que hacemos en el informe es no solo medir la pobreza de ingresos más bajos. Otra cosa que hacemos en el informe es no solo medir la pobreza de ingresos, porque hasta ahora hablábamos de X cantidad de dólares por día, sino medir la pobreza de una forma un poco más material, que sería el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, que ese enfoque lo que hace es ver si los hogares tienen una vivienda digna, si están hacinados, si tienen acceso a servicios básicos. Y lo que encontramos usando este enfoque es que en Paraguay el 30% de los jóvenes viven en hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Y esto es mayor a otros países del Cono Sur. Y acá una hipótesis que tiene una elevada de población rural, y en el medio rural es más probable que las familias no tengan acceso, por ejemplo, a servicios básicos. Y por último, destacar que
nosotras, además de hablar de empleo, de educación, de violencia, hablamos de pobreza en el informe porque la pobreza es algo que afecta todos los aspectos de la vida de un joven. Está comprobado que los jóvenes que están en situación de pobreza tienen peores resultados educativos, les cuesta más conseguir empleo, es más probable que tengan un empleo informal y además también hay evidencia de que experimentar situaciones de pobreza durante edades tempranas en el futuro puede traer problemas de salud, especialmente de salud mental. Entonces es clave que los esfuerzos de política pública. Consulto acerca de esta relación, ¿es lo mismo en estos países que integran el Cono Sur o se da más acá en Paraguay? Y también si esta situación hace diferencia entre hombres y mujeres, porque como siempre, lastimosamente, son las mujeres a las que más les cuesta acceder a empleo, ¿verdad? De empleos formales y qué decir el primer empleo, ¿verdad? Sí, como vos decías, el tema de la pobreza, el empleo, la educación está todo relacionado, por eso hacemos el punto en el libro de que las políticas tienen que estar focalizadas en los grupos más vulnerables, que son los que experimentan la mayor parte de estas dificultades. Respecto al primer empleo, no hicimos algo específico a Paraguay que yo sepa, pero hemos hecho estudios en otros países del Cono Sur, focus groups, y lo que encontramos es que a los jóvenes les frustra mucho el proceso de búsqueda de empleo, sobre todo del primer empleo, y lo que encontramos y lo mostramos en el libro es que las tasas de desempleo juvenil son más altas que las tasas de desempleo de adultos, justamente por eso, porque los jóvenes pasan más tiempo desempleados y tratando de buscar empleo y no lo consiguen, de buscar empleo y no lo consiguen. Claro, pasado un tiempo, como tú decías, bueno, tienen que aceptar empleos que son más precarios, informales, y lo que también encontramos para otros países de la región es que los jóvenes sienten que no aplican todos los conocimientos que tienen en ese empleo, como que están sobrecalificados muchas veces para los empleos que consiguen, y ahí hay como un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo. También encontramos, sí, diferencias entre hombres y mujeres. Lo que se da en tendencia en la región es como las mujeres han ido laborales, tienden a ser muchas veces peores y bueno, tiene que ver con cosas que pasan también por fuera del mercado laboral, como el tema de los cuidados, el hecho de que pasan más horas más los cuidados, el hecho de que pasan más horas en el hogar, en tareas domésticas o cuidando de un familiar, y eso obviamente afecta el proceso de conseguir un empleo de calidad.